Esperando que se encuentren muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de esta serie de podcast literario, en donde hacemos un rastreo en el mundo de la literatura y también comentamos de manera muy sencilla los diferentes géneros de esta, de tal manera que a ustedes les ayude y puedan comprender la intención que tienen estos textos y también puedan entender algún mensaje que nos quieran dar a conocer los diferentes autores. Es correcto, Valeria. En esta ocasión traemos un tema bastante escalofriante, las leyendas, uno de los tipos de texto que más nos han solicitado. Y qué mejor momento para presentarlos el día de hoy, viernes 13, un día lleno de supersticiones y sin fin de historias que se han retratado y han llegado hasta la pantalla grande. Por eso el día de hoy tenemos dos invitadas especiales que son expertas en el campo del género narrativo, obviamente en el campo de la literatura de terror, que nos van a ayudar a entender un poco más sobre qué son las leyendas, cuáles son sus características, qué recursos literarios se emplean y sobre todo que nos ayuden a entender mejor el tema de la lectura de algunas leyendas y nos compartan para que entremos en ese ambiente que el día de hoy se trata de disfrutar un momento de lectura. ¿Tú qué opinas, Brittany? Definitivamente vale. Como ya lo mencionaste, nuestras dos invitadas estarán con nosotros en unos momentos más para explicarnos y contarnos un poco más acerca de las leyendas. Pero para entrar en terreno es importante que entendamos lo que es una leyenda y cuáles son sus características. Entonces, Valeria, ¿te gustaría comentarnos qué es una leyenda? Para que entremos en contexto y nuestros seguidores tengan bastante fresco sobre lo que estamos hablando. Por supuesto, Brittany. Pues fíjate que dentro de la literatura existen tres géneros dominantes, como ya lo hemos mencionado en otros capítulos. Las leyendas forman parte del grupo de literatura narrativa, porque éstas relatan hechos humanos o sobrenaturales que se transmiten de generación en generación, y comúnmente cuentan historias verídicas con tintes de ficción, en lo que los causantes son como seres de ultratumba, fantasmas, también criaturas imaginarias, o incluso los mismos humanos, aunque claro está que con estos últimos las personas sufren menos miedo, aunque la historia puede ser más real. Es verdad, si bien en los últimos años las leyendas han sido un referente dentro de la literatura del terror, muy pocas son las personas, cabe aclarar, que entienden la verdadera esencia de lo que trata de transmitir una leyenda, y sobre todo, cuáles son sus componentes, qué las diferencia de otros textos como los mitos y por qué es que pertenecen a este género. Es por ello que, como lo mencionamos al principio de este podcast, hemos invitado a dos expertas en la literatura de terror, que en esta ocasión vienen a apoyarnos con sus conocimientos y experiencias, que para este momento son de gran ayuda para todos. Aquellos que nos están escuchando y están verdaderamente interesados en este tema, ellas son Carla y Nadia. Buenas tardes y bienvenidas a esta charla. ¿Cómo se encuentran? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bastante emocionada por compartir con ustedes y con mi compañera Nadia esta presentación sobre este tema tan interesante y que desde chiquita me ha fascinado. Siempre me gustó el terror, todo lo relacionado a seres fantásticos, fantasmas o cosas inexplicables. Y qué mejor lugar que compartir lo que he aprendido a lo largo de los años que aquí en el programa. Muchas gracias, Carla. Nosotras estamos más emocionadas porque hayan aceptado nuestra invitación y que hayan aceptado y preparado para esto significa mucho para nosotras. Ahora nos gustaría saber, Nadia, ¿cómo estás y cómo te sientes de estar aquí con nosotras? Hola, muy buenas tardes a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando. Honestamente, no me puedo sentir mejor como lo decía mi colega Carla. El miedo ha sido uno de mis géneros literarios favoritos. He estudiado diferentes obras que van desde diferentes autores como Stephen King y Horacio Quiroga, hasta novelas de autores emergentes como Anónimos, que han sido de gran ayuda a este género. Definitivamente el compartir esta información con ustedes me llena de mucho placer y estoy más que feliz con su invitación. No, para nada, reitero. Gracias por asistir y estamos muy agradecidas de que compartan con nosotros todo esto.
Bueno, y para regresar de nuevo al tema y después de esta presentación, me gustaría cuestionarlas, que nos cuenten un poco sobre sus experiencias, cómo es que han vivido todo esto dentro de su desempeño laboral. Porque me imagino que no es nada fácil crear desde cero historias que llenen de terror a la gente y que cumplan con las expectativas de cada quien. Entonces les podría preguntar cuáles son las características principales que hacen ser una leyenda, y cómo es que preparan ustedes para desarrollar un texto de esta índole. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, primeramente, como ya sabemos, tiene su origen en la tradición oral. Después se va transmitiendo de generación en generación. Se tiene que centrar en un personaje principal y también específicamente en un tiempo y un lugar. Se puede basar ya sea en hechos naturales o sobrenaturales y siempre tiene que partir de un hecho o suceso histórico concreto. Quizá mi compañera Nadia tenga más características importantes que pueda aportar. Muy bien, siguiendo con las características de las leyendas, también tenemos que estas incluyen elementos fantásticos. Además, intentan dar explicación a un fenómeno. Estas leyendas pueden ser tomadas como un cuento verídico, y así como va pasando el tiempo, es que una leyenda va cambiando, y es por ello que se tienen diferentes versiones de una leyenda. Además, la leyenda forma parte de la cultura de los diferentes pueblos y con ella se transmiten ideas o valores, y su principal objetivo es darle sentido a una sociedad o cultura. Bastante interesante todo lo que nos cuentan. Definitivamente nuestros seguidores estarán aún más interesados por escucharlas. Se nota que ustedes conocen demasiado sobre este tema y se les nota a kilómetros su interés por este género. Por esa razón, quisiera pedirle a Carla que nos cuente un poco más sobre el género narrativo y algunas de sus características principales, para que a todos nos quede más claro a qué nos referimos cuando decimos que una leyenda tiene que ser narrativa. Claro que sí. La narrativa es uno de los grandes géneros literarios que satisface una de las necesidades típicas de la civilización humana, que es la de contar historias. La presencia de una voz que cuenta el relato, llamada narrador, es un rasgo fundamental y que mejor la define, distinguiéndose de otros géneros literarios. La narrativa abarca muchos géneros narrativos que suelen cambiar históricamente. Sin embargo, tienen siempre en común la presencia de una trama de anécdotas y relatos que contar, una voz narrativa determinada que los enuncia, y hay personajes que la protagonizan y cumplen diversos roles dentro de ella. Sus características son, por ejemplo, que todo relato posee siempre y necesariamente un narrador, es decir, una voz que lleva adelante la historia y brinda los detalles necesarios para recrearla imaginariamente. Los relatos pueden ser de ficción o no ficción. Se emplea siempre la prosa y deben de tener siempre algo que contar, alguna sucesión de eventos, sean reales y externos a los personajes o imaginarios y subjetivos, internos o psicológicos. Muchas gracias, Carla, pero creo que con esto que nos acabas de comentar surgen dos dudas que me gustaría que nos ayudaras a responder, Nadia. La primera sería, ¿por qué una leyenda pertenece a este género? Y la segunda es, ¿cuál es como la característica principal que incluye este texto dentro de lo narrativo? Bueno, lo primero que debemos de saber es que una leyenda es un género literario que se puede definir como una historia en prosa con valor de verdad. La leyenda pertenece a este tipo de género porque nos cuenta una historia breve. Quiere decir que se trata de un diálogo breve, sin mayor complejidad generalmente. Se da un solo motivo, es decir, que únicamente se cuenta un acontecimiento y no la variedad de motivos o acciones que se llevan a cabo. Las leyendas cambian conforme pasa el tiempo en cómo se cuentan, y es con ello
que se pueden mantener frescas y vitales. Verdaderamente estoy muy agradecida que nos cuenten y nos compartan sus experiencias. Yo creo que el público que nos escucha desde su hogar o desde donde nos esté escuchando está bastante interesado en lo que estamos discutiendo. Recordemos que antes de la emisión de este programa hemos preguntado en nuestras redes sociales qué cosas quisieran que contestáramos en la emisión del día de hoy y hemos recibido bastantes peticiones, pero la pregunta más solicitada y más repetida era: ¿en qué se diferencia una leyenda y un mito? ¿En qué momento podemos decir que estamos en presencia de un mito o de una leyenda? No sé si Carla nos ayudará a responder esta pregunta, pero imagino que a lo largo de tu trayectoria te has enfrentado con estas mismas situaciones. Por supuesto que sí. Vamos a comenzar con lo más básico, que es la definición. Primero, los mitos son narraciones que explican el mundo a través de acontecimientos extraordinarios que se vinculan con dioses y seres sobrenaturales o fantásticos. Y las leyendas son relatos populares que utilizan elementos fantásticos para contar un hecho real, natural o histórico. También se diferencian en la temporalidad. Los mitos regularmente se ubican en un tiempo ajeno al hombre, que es decir, en un tiempo ahistórico, mientras que las leyendas se ubican en un tiempo histórico determinado. Otra cosa son los protagonistas. Los mitos están protagonizados por dioses o criaturas sobrenaturales, mientras que las leyendas suelen más estar protagonizadas por hombres reales que viven hechos fantásticos. Otra cosa puede ser la temática. Los mitos abordan temas que pertenecen a la humanidad en general, mientras que las leyendas cuentan historias vinculadas a un pueblo particular. Y ya por último pueden ser los objetivos, que los mitos tienen un objetivo religioso o sagrado, ya que explican cuestiones vinculadas con el origen del mundo, con la cosmovisión de un pueblo o la muerte. Y por otro lado, las leyendas tienen un objetivo didáctico y suelen dejar una enseñanza moral. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final de esta emisión de nuestra serie de podcast literario, pero antes de despedirnos y dar cierre al tema, me gustaría que Nadia nos cuente alguna experiencia en la que se ha enfrentado o ha chocado con esta idea de realidad que a muchos escritores les afecta a la hora de escribir sus obras. Me refiero a de qué manera has lidiado a esta problemática de realidad, ficción, y de qué manera has incluido en los textos que has publicado. También, ¿qué recursos tomas a la hora de escribir este tipo de textos? ¿Cuál es tu inspiración? Vaya, son preguntas muy interesantes y vamos a hablar un poco sobre esto. Primero que nada debemos de saber y tener en claro que la fantasía es la capacidad humana para imaginar hechos, sucesos o situaciones que bien pueden ser posibles o imposibles. Algo que en lo personal me ha llegado a confundir es que al momento de escribir una leyenda, esta puede mezclar tanto hechos verdaderos como de ficción, aunque se parte de situaciones históricamente verídicas, y además la leyenda está basada en un hecho o un personaje verdadero, deformado o modificado por la fantasía o la admiración. Tristemente hemos llegado a la recta final de este podcast, pero no queremos irnos sin antes escuchar una leyenda con ayuda de nuestras invitadas especiales, pero que nos pongan los pelos de punta y terminemos de entender todo lo que han expuesto el día de hoy. ¿Les parece? Pero para ello me gustaría que Carla comenzara con la lectura que nos traen el día de hoy y posteriormente Nadia la termine, para que haya variedad de voces, ustedes saben. Claro que sí, a mí se me ocurre la de La Llorona. Esta leyenda es de origen prehispánico, es una de las más conocidas en México, y aunque se desconoce dónde se originó y cuándo, este personaje se ha convertido en un espectro muy importante en la identidad cultural de Hispanoamérica. Me parece perfecto. Yo creo que ya sería momento de comenzar. Les pondremos atención y estaremos atentos.
Cuenta la leyenda que hace muchos años apareció en Xochimilco la figura de una mujer vestida de blanco, la cual cruzaba las calles de la ciudad mientras se lamentaba como: Los habitantes de la ciudad decían que se trataba de una pobre mujer que había sufrido por un hombre que la había abandonado. Entonces decidió ahogar a sus hijos en un lago y, lamentada, intentó quitarse ya la vida. Pronto fue apodada como la Llorona. Dicen que a día de hoy el espectro sigue apareciendo en las noches y camina por la ciudad con su vestimenta blanca. Aún hoy se puede oír su doloroso lamento. Este es el momento donde todos estamos con la piel de gallina y el sentimiento de temor, con el cual nos vamos a despedir tristemente el día de hoy. Definitivamente fue muy satisfactorio escuchar a personas eruditas en el tema y que son bastante expertas en lo que hacen, como lo demostraron. No me queda más que agradecerles de todo corazón por su presencia, tanto a los espectadores como a nuestras invitadas, y pedirle a ustedes, público en casa, que no se olviden de seguir sintonizándonos por el mismo canal y no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de lo que vamos a subir los próximos capítulos y cuáles serán los temas a abordar. También decirle a nuestras invitadas si no quieren comentar algo antes de terminar nuestro podcast. Pues nada, solo me queda agradecerles este espacio que nos han brindado para tratar este tema tan interesante y espero que me sigan invitando en próximas emisiones. Muchas gracias. Igualmente, espero una próxima invitación para discutir sobre temas bastante interesantes. Y solo me queda agradecer y decir que fue un gran honor para mí el estar aquí con ustedes y que me hayan escuchado. Gracias. Con estas palabras nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecer que nos hayan escuchado, diciendo que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo a discutir. Esto fue Podcast Literario y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.